Hola, alma bonita, soy Divina Hechicera, ya me conocéis por aquí, coach espiritual y tarotista y acompañante en procesos de transformación. Al final, este es tu espacio para despertar, sanar y sobre todo reconectar contigo misma. Hoy vamos a hablar de la manifestación, ¿de acuerdo? Al final, la manifestación, que es el error más común, es que la gente se piensa que quizás es pensar fuerte y que el universo te lo atraiga, ¿no? Como si fuera un Amazon espiritual. Es mucho más profundo y mucho más humano que eso. Cuando alguien habla de manifestar muchas veces, en realidad, está hablando de tres cosas mezcladas y es lo que desea, lo que cree merecer y cómo se relaciona emocionalmente con ese deseo. Y ahí, cielo, es donde herramientas simbólicas como el tarot entran muy fuertes, ¿sí? Porque al final el tarot usado como terapia o espejo psicológico no predice, ¿de acuerdo? Tanto como revela. Al final te muestra patrones, te muestra miedos, deseos ocultos o incluso contradicciones internas, ¿sí? Es como si sacara a la superficie conversaciones que ya estaban pasando dentro de ti. Y la manifestación funciona parecido. Primero mueve algo dentro y luego eso empieza a cambiar cómo actúas fuera. Fíjate que la mayoría de la gente cree que manifestar es visualizar una casa, una pareja o incluso dinero y esperar señales. Pero la realidad es otra y es que manifestar tiene mucho más que ver con identidad, ¿de acuerdo?, que con deseo. No cambia tu vida solo lo que quieres, ¿entiendes? Cambia tu vida lo que empiezas a creer posible para ti. Por ejemplo, si una persona desea amor, pero en el fondo cree que siempre la abandonan, al final su energía emocional va a protegerse del amor, aunque conscientemente lo quiera. O incluso si alguien quiere éxito, pero al final asocia ese éxito con presión, crítica o pérdida de libertad, va a sabotear oportunidades sin darse cuenta. Ahí es donde la manifestación se vuelve terapéutica, ¿sí? No es pedir cosas, es observar qué parte de ti las está bloqueando, rechazando o incluso persiguiendo desde la carencia. Aquí el tarot, cielo, tiene una potencia brutal porque al final una tirada bien hecha muchas veces no te dice esto va a pasar, sino que te suele decir, mira, desde donde estás, ¿no? Deseando esto, mira qué herida está hablando, o incluso mira qué versión de ti necesita morir para que aparezca otro. Eso es manifestación. Porque cuando tomas conciencia de un patrón interno, empiezas a cambiar tu frecuencia emocional. Y no hablo al final de frecuencia en plan místico, ¿de acuerdo? No, hablo de frecuencia de estado mental, corporal e incluso energético. Cambia cómo hablas, cómo eliges, lo que toleras, lo que atraes, lo que permites, incluso lo que rechazas. Y entonces, cariño, la realidad externa empieza a reorganizarse alrededor de esta nueva posición interna. Cariño, la manifestación tampoco consiste en estar feliz todo el tiempo, ¿de acuerdo? Eso es una idea muy tóxica del mundo espiritual moderno. No tienes que vibrar alto 24/7, no tienes que negar tristeza, rabia o miedo. De hecho, muchas veces la manifestación real empieza cuando dejas de fingir luz y empiezas a mirarte con honestidad. Porque una emoción sentida de verdad transforma más que 100 afirmaciones repetidas sin sentir. Y otra cosa, cielo, muy importante es que manifestar no es controlar el universo, es colaborar con él, ¿de acuerdo? Hay cosas que dependen de ti al final, tu atención, tus decisiones, tu narrativa interna e incluso tu capacidad de sostener lo que pides. Y hay cosas que no. A veces manifiestas algo y no llega porque no era para ti,
o porque llega más tarde, o incluso porque antes tienes que atravesar una etapa incómoda que te va a preparar para poder sostenerlo, ¿sí? Quiero que entiendas que eso pasa muchísimo en el tarot. Cartas que parecen malas, ¿sí? Y luego entiendes que eran una transición necesaria. Por ejemplo, la torre no destruye por crueldad. Destruye estructuras falsas. La muerte no habla literalmente de morir, sino que habla de transformación. E incluso la carta de la estrella aparece después del caos, cuando vuelves a confiar. De hecho, estoy trabajando también en el libro que estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Y siento que si este tema te gusta, te podrá encantar el libro. Te voy a estar manteniendo alerta de cuando lo voy a publicar. Quiero que entiendas, cariño, que la manifestación funciona igual. Primero remueve, después ordena y luego abre, ¿sí? Al final, manifestar no es convertirse en un imán mágico, ¿de acuerdo? Es convertirte en una persona mucho más consciente de lo que siente, de lo que cree e incluso de lo que está preparada para recibir. Y quizás la frase más terapéutica para poder entender esto, cariño, sería la siguiente, y es que no manifiestas solo lo que deseas, ¿sí? Manifiestas sobre todo desde quién crees que eres, ¿sí? Entonces, vamos con una pregunta muy importante que es, ¿manifestamos todo el tiempo, incluso cuando no nos damos cuenta? Pues fíjate que la respuesta es un tanto sorprendente, porque sí, manifestamos todo el tiempo, cariño. Y esta idea cambia muchísimo cuando la entiendes de verdad. Porque al final la manifestación no empieza cuando haces un ritual, escribes afirmaciones o enciendes una vela. Empieza mucho, mucho antes, ¿sí? En cómo piensas, cómo lo interpretas, lo que te pasa o incluso cómo te relacionas contigo misma. Porque cada persona vive dentro de una narrativa interna y esa narrativa acaba convirtiéndose en experiencia, ¿sí? Si alguien repite constantemente, nadie me elige, todo me cuesta, seguro que me sale mal. Aunque no quieras manifestar eso, estás entrenando a tu mente y tu cuerpo para vivir desde ahí, cariño. Y no porque el universo la castigue, sino porque cuando el cerebro busca confirmar lo que ya cree, ¿sí? Y aquí entra algo muy, muy terapéutico, cariño, y es que muchas veces no manifestamos desde el deseo, sino que manifestamos desde la herida. ¿Viste la diferencia? Una persona que tiene miedo al abandono puede manifestar relaciones confusas, y no porque atraiga malas energías, sino porque inconscientemente normaliza señales que sano rechazaría antes. Otra persona puede desear abundancia, pero vivir tan acostumbrada a la escasez emocional que siente culpa cuando recibe algo bueno. Entonces, si manifestamos constantemente con nuestra atención, con nuestras creencias, con lo que toleramos, con lo que evitamos e incluso con lo que pensamos que merecemos, y esto no va de culpabilizarse, por todo lo malo que pasa. Eso al final sería cruel y simplista. Hay cosas injustas, dolorosas y totalmente fuera de control. Pero incluso ahí la manifestación aparece en otra forma, en cómo eliges reconstruirte después de eso, ¿sí? Hay una frase muy poderosa que te va a resumir esta pequeña pregunta compleja. Y es que no siempre eliges lo que te ocurre, pero sí desde qué versión de ti vas a atravesarlo. Y eso va a cambiar tu vida, cariño. ¿Por qué algunas personas manifiestan rápido y otras no? Pues porque no todo depende del deseo, cariño. Depende muchísimo de la coherencia interna. Hay personas que desean algo y aunque tengan miedo, están abiertas a recibirlo. Y hay otras, en cambio, que desean algo mientras una parte de ellas lo rechaza, lo teme o siente que no lo merece. Ahí es donde aparece el bloqueo.
Tienes que pensar en esto, cariño. Si una persona quiere amor, pero asocia intimidad con dolor, al final su sistema nervioso puede entrar en alerta justo cuando aparece alguien bueno. Entonces, al final, no se trata de que manifieste mal, se trata de que su cuerpo todavía no se siente seguro recibiendo eso. Y esto, cariño, es la clave, porque la velocidad de una manifestación muchas veces depende de cuánto conflicto interno existe entre lo que deseas, lo que crees posible y lo que tu cuerpo puede sostener emocionalmente. Porque puedes querer mucho algo, pero si en el fondo piensas que esto no es para ti, o piensas que seguro que lo vas a perder, o incluso si lo consigues te van a rechazar, tu energía entra en contradicción, cariño. También influye algo súper importante, que es la resistencia. Hay personas que manifiestan rápido porque tienen menos obsesión con el resultado. Desean, visualizan, se mueven y luego sueltan. En cambio, hay otras muchas que entran en vigilancia constante, ¿no? ¿Ya llegó? ¿Por qué no pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? O incluso, ¿y si nunca ocurre? Y esa ansiedad, cariño, es lo que mantiene la mente enfocada en la ausencia. Tienes que pensar que a veces lo que retrasa una manifestación no es la falta de poder, es el exceso de control. Tienes que entender, cariño, que hay procesos que no pueden acelerarse porque tu identidad todavía necesita transformarse antes de recibir eso que pides, ¿sí? Porque conseguir algo antes de tiempo también puede destruirte si no sabes sostenerlo. Otra de las preguntas que más me hacen es ¿qué bloquea más una manifestación? Y la respuesta es un tanto complicada, porque al final la carencia emocional disfrazada de deseo. Esto es muy fuerte, ¿vale? Muchas personas creen que están manifestando amor, dinero, éxito, pero en realidad están intentando llenar un vacío interno. Y el problema es que cuando deseas desde la desesperación, el miedo o la necesidad extrema, que es lo que hemos hablado anteriormente, tu energía no está enfocada en crear, está enfocada en sobrevivir, ¿sí? Te voy a poner otra vez ejemplos. Pero, por ejemplo, querer a una persona para dejar de sentirse sola, querer dinero para sentir que vales, o incluso querer éxito para demostrar que eres suficiente. Al final, ahí el deseo deja de ser expansión, ¿vale? Y se convierte en validación emocional. Y eso es lo que te genera apego, ansiedad o incluso autosabotaje, cariño. Otro gran bloqueo es la identidad. Porque al final, si toda tu vida te has visto como la que siempre pierde, la que tiene mala suerte, la que no es elegida o incluso la que debe luchar por amor, tu mente va a intentar mantener esa identidad, incluso aunque conscientemente quieras cambiar. Porque el cerebro prefiere lo conocido antes que lo nuevo. Y aunque lo conocido duela. Y aquí entra algo muy importante en terapia, y es que muchas veces no tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a dejar de ser quienes hemos sido toda la vida. Cariño, manifestar implica morir simbológicamente muchas veces, ¿de acuerdo? Porque al final debes dejar atrás personajes internos como la salvadora, la abandonada, la invisible, la que lo aguanta todo. Y eso, te entiendo, da miedo, da vértigo. Luego, otro bloqueo enorme es la hiperexigencia espiritual, cariño. Te exiges demasiado. Creer que tienes que estar perfecta para manifestar, sin tristeza, sin dudas, sin recaídas, sin enfados. Eso no es espiritualidad, eso es autoabandono disfrazado de positivismo.
La verdadera transformación, cariño, ocurre cuando puedes mirarte completa y también en tus partes rotas sin dejar de amarte. Ahora me vas a preguntar, ¿pero la manifestación funciona aunque tengas dudas? Te seré muy sincera. Sí, sí que funciona. ¿Y sabes por qué? Porque eres humana. Y esta respuesta le da paz a muchísima gente. Las dudas no cancelan una manifestación. Lo que suele bloquear realmente la manifestación es vivir completamente identificada con el miedo. Porque al final puedes tener miedo y aún así avanzar. Puedes tener dudas y aún así abrirte. Puedes incluso no creer del todo y aún así transformar tu vida. De hecho, muchas personas más transformadas no eran las más seguras. Eran las que siguieron caminando, incluso sintiendo incertidumbre. La manifestación no necesita perfección emocional, necesita honestidad y movimiento. Porque al final hay una diferencia enorme entre sentir una duda y construir toda tu identidad alrededor de ella. Un pensamiento de miedo no crea automáticamente tu realidad, porque si fuera así, todos viviríamos atrapados en nuestras peores fantasías mentales, ¿entiendes? Lo importante es qué narrativa sostienes de forma constante. Las dudas muchas veces aparecen justo antes de crecer. Porque cuando estás a punto de salir de una identidad vieja que ya no te pertenece, el sistema nervioso entra en alerta. Lo desconocido da miedo incluso cuando es bueno. Por eso tantas personas sienten caos antes de un gran cambio. No significa que estés haciendo algo mal. A veces significa exactamente lo contrario, ¿sí? Fíjate que no necesitas creer al 100% para manifestar algo nuevo. A veces siento que solo necesitas dejar de aferrarte a lo viejo, ¿vale? O al viejo miedo que te decía que era imposible. Entonces, ¿cómo saber si estoy alineada o obsesionada? La diferencia está en cómo se siente tu cuerpo mientras esperas. Cuando estás alineada, hay deseo, pero también hay paz. En cambio, cuando estás obsesionada, fíjate que hay control, hay ansiedad y una necesidad constante de señales. Una persona que está alineada puede querer algo muchísimo, pero aún así seguir viviendo, respirando, disfrutando y confiando en sí misma. En cambio, una persona obsesionada siente que su bienestar depende de que eso ocurra ya. Te voy a dejar una frase que me dijo un antiguo profesor mío, me encantó, y me dijo: la alienación expande y la obsesión consume. Y tiene toda la razón del mundo. Porque la obsesión no nace del amor, nace del miedo. Y me vas a preguntar, ¿miedo a qué? Pues mira, miedo a perder. Miedo a no ser elegida. Miedo a que si eso pasa, entonces tú no vales suficiente. Por eso mucha gente cree que está manifestando una relación, pero en realidad está intentando regular una herida emocional a través de otra persona. Y eso se nota muchísimo en la energía, como revisar constantemente señales, interpretar cada cosa como destino, mirar el tarot compulsivamente, necesitar confirmación todo el tiempo o incluso pensar, si no ocurre, me derrumbo. Eso no es alienación. Eso es apego emocional disfrazado de espiritualidad. De hecho, tienes aquí en mi canal un vídeo que hablo sobre el apego emocional, ¿de acuerdo? Podrías ir a echar un vistazo si te apetece, cariño. La alienación, cariño, en cambio, tiene algo muy distinto y es confianza interna.
Ojo, cuidado, ¿eh? No significa que no tengas miedo. Significa que tu vida no queda suspendida esperando un resultado. Cuando tú realmente estás alineada, el deseo no te desconecta de ti. En cambio, si estoy obsesionada, ¿qué es lo que pasa? Que vas a desaparecer dentro del deseo. Tu centro, al final, deja de ser tú y pasará a ser eso que necesito conseguir. Y ahí es donde el alma se agota, porque la obsesión pone toda la energía en controlar el afuera. La alienación devuelve la energía al adentro, a cómo te cuidas, a cómo te hablas, a cómo sostienes la espera o incluso cómo sigues siendo tú incluso en la incertidumbre. Muchas veces la verdadera manifestación empieza cuando dejas de perseguir algo para empezar a habitarte de verdad, cariño. Ahora que hemos hablado de esto, te voy a responder a una pregunta, que es ¿qué significa soltar, no realmente? Porque soltar no significa dejar de querer algo. Es importante que lo sepas porque mucha gente se frustra pensando, si aún lo deseo, entonces no lo he soltado. No. Puedes seguir deseándolo. Soltar significa dejar de apretar emocionalmente aquello que deseas. Es pasar del necesito que ocurra para estar bien a aunque todavía no ocurra, sigo estando conmigo. Y eso cambia completamente la energía, porque cuando aprietas demasiado un deseo, ¿qué es lo que pasa? Entras en ansiedad. Fuerzas todo el tiempo, pierdes conexión contigo y conviertes el deseo en supervivencia. Cariño, soltar no es indiferencia, es confianza. Es dejar de vigilar, cariño, el universo cada 5 minutos para comprobar si ya te respondió. Muchas veces soltar duele, claro que sí, porque implica aceptar algo muy humano que no podemos controlar cuando ciertas cosas van a estar llegando a nuestra vida. Puedes hacer trabajo interno, puedes abrir caminos, puedes prepararte, pero no puedes obligar a la vida a seguir exactamente el calendario de tu ansiedad, ¿entiendes? Y aquí aparece algo profundamente terapéutico, y es que soltar también es dejar de perseguirte a ti misma, ¿vale? Dejar de exigirte, de estar siempre perfecta, dejar de intentar sanar rápido, dejar de castigarte por miedo e incluso dejar de convertir cada deseo en una prueba de valor personal. Porque sí, hay personas que no sufren por no tener algo. Sufren porque creen que si lo consiguen, significa que son suficientes. Y ahí el deseo empieza a pesar demasiado. Soltar al final, cariño, es poder decir, esto me importa, pero yo también. Esa frase, por pequeña que sea, tiene muchísima sanación en tu interior. Ahora mucha gente me pregunta, pero si yo estoy manifestando, ¿el universo responde a nuestra energía? Pues fíjate que sí, pero no de la forma simplista que muchas veces venden, ¿eh? No es piensa bonito y te van a premiar. La energía no funciona como un truco mágico, funciona más como una frecuencia emocional y psicológica, ¿vale? Desde la que te relacionas con la vida. Al final, tu energía influye, ¿vale? Porque influye en cómo interpretas las cosas que permites, que eliges, que toleras, cómo reaccionas o incluso cómo te presentas al mundo. Una persona que vive desde el miedo constante suele tomar decisiones desde la protección. Una persona que empieza a sanar toma decisiones más alineadas con su valor y eso cambia totalmente su realidad. El universo no responde solo a palabras, ¿vale? Responde muchísimo a coherencias. Porque al final puedo repetir, merezco abundancia, ¿sí? Pero si cada decisión nace desde el miedo, la culpa o la escasez, tu sistema sigue funcionando desde ahí.
Fíjate que la energía no siempre atrae exactamente lo que quieres, pero sí revela desde dónde estás viviendo. Por eso ciertas relaciones se repiten, por eso ciertos patrones vuelven, ciertas heridas aparecen con diferentes caras. Y no es porque estés maldita, no es porque tengas un mal de ojo, sino porque hay aprendizajes internos todavía activos. También es súper importante romper una idea tóxica, porque al final, tener energía baja no significa que el universo te abandone, ¿sí? No eres menos espiritual por sentir tristeza. No bloqueas tu vida por llorar una semana. Y tampoco pierdes poder por tener ansiedad o dudas. A veces la energía más transformadora no es la felicidad, sino que es la honestidad. Es el momento en el que dices, ya no quiero seguir tratándome así. Y desde ahí empiezas a elegir distinto. Eso mueve muchísimo más que 1000 afirmaciones vacías, cariño. Entonces me vas a preguntar, ¿pero manifestar es atraer cosas o convertirte en otra versión de ti? Pues mira, cielo, a esta pregunta te respondería que es convertirte en otra versión de ti, sin duda. Las cosas externas son muchas veces la consecuencia y no el centro. Es decir, porque si tú sigues siendo exactamente la misma persona internamente, con los mismos miedos, las mismas heridas, patrones, la misma narrativa, aunque llegue algo nuevo, probablemente acabarás repitiendo lo viejo. Por eso la manifestación profunda por eso la manifestación profunda transforma identidad. No se trata solo de atraer amor, se trata de convertirte en alguien que ya no acepta migajas. No se trata solo de atraer abundancia, se trata de dejar de vivir desde la sensación de nunca es suficiente, por ejemplo. No se trata de atraer éxito, no se trata de atraer tu valor únicamente por productividad o validación externa. Y eso conecta muchísimo con el tarot terapéutico. Las cartas casi siempre muestran procesos internos antes que resultados externos. Porque el cambio real sucede primero dentro, cariño. Fíjate que la vida muchas veces no te entrega inmediatamente lo que deseas, porque antes necesita preguntarte, ¿quién eres cuando eso todavía no llega? Y ahí aparece la verdadera transformación. Y aquí, cariño, te voy a dejar de verdad una frase que a mí me cambió el punto de eso, Y te voy a dejar una frase que a mí me ayudó mucho en mi camino hacia entender la manifestación. Y te voy a dejar una frase que a mí me ayudó mucho en mi camino hacia entender la manifestación. Y es que la manifestación no cambia solo tus circunstancias, sino que también cambia la persona que eres mientras las construyes, cariño. A veces crees que estás buscando una relación y en realidad estás aprendiendo amor propio. Crees que buscas dinero y en realidad estás aprendiendo merecimiento. E incluso crees que buscas respuestas y en realidad estás encontrándote a ti. Ahora, por ejemplo, si yo manifiesto algo y no sucede, ¿te está protegiendo el universo o te está castigando? Fíjate que probablemente esta sea una de las ideas más difíciles, incluso más sanadoras. Porque al final hay cosas que no suceden y duelen muchísimo, como relaciones, oportunidades, sueños, incluso versiones de vida que imaginabas para ti, ¿no? Al final interpreta inmediatamente. Me rechazaron, fracasé, no era suficiente. Pero con el tiempo, cariño, muchas personas descubren algo impresionante. Y es que aquello que no ocurrió
también estabas sosteniendo un propósito. A veces porque no era el momento, a veces porque no es sano, a veces porque tú todavía no eras la versión capaz de sostener esto sin romperte. Y a veces simplemente estabas intentando forzar algo que no estaba alineado contigo, con tu vida. Pero cuando estás muy herida emocionalmente, confundes intensidad con destino. Y eso pasa muchísimo. Fíjate que hay vínculos que parecen mágicos porque activan heridas profundas, no porque sean amor verdadero. Hay caminos incluso que deseas porque validan tu ego, no porque alimenten tu alma. Entonces al final la vida bloquea, retrasa, rompe, desvía. Y claro que duele, te entiendo perfectamente. Pero no todo bloqueo es castigo, cariño, a veces también es protección. Piensa cuántas veces algo que te rompió terminó liberándote. ¿Cuántas veces insististe en algo que después entendiste que que te estaba apagando? Y aquí, cariño, hay una frase súper potente, y es que a veces el universo no te quita algo para castigarte. Te lo quita porque tú todavía no podías soltarte de ello sola. Y eso transforma completamente la mirada. Porque entonces el no deja de significar. Porque entonces el no deja de significar no vale, no vales. Y empieza a significar hay algo que todavía no ves. Y quizás una de las formas más maduras de manifestación sea esta, y es aprender a confiar incluso cuando la vida no te responde exactamente como esperabas. Ahora, cariño, aquí a continuación, 4 tips que van a hacer, cariño, para que tú puedas manifestar de manera real aquello que quieres, ¿sí? Ahora que ya sabes la realidad. Te las voy a poner sin humo espiritual y sin venderte fantasías. La realidad pura y dura, ¿sí? Vamos con el tip número 1. Debes dejar de manifestar desde la desesperación. Este es el problema más real que veo ahora mismo. Porque cuando deseas algo desde lo necesito ya, o sin esto no soy feliz, o si no ocurre significa que no valgo, tu energía no está creando, está sobreviviendo. Y el problema es que la desesperación nubla muchísimo. ¿Por qué? Porque te hace forzar, te hace obsesionarte, ignorar señales e incluso confundirte emocionalmente. La manifestación más potente ocurre cuando el deseo nace desde la expansión y no desde el vacío. No todo lo que deseas tiene que convertirse en una urgencia emocional, porque cuanto más dependes de algo para sentirte completa, más tardará en llegar, cariño. Tip número 2. Cuida tu identidad más que tus rituales. La gente piensa que manifestar es hacer técnicas, pero las técnicas sin transformación interna sirven de poco. Lo importante, cielo, no es cuántas veces escribes una afirmación. Lo importante es quién eres cuando nadie te está viendo. ¿Cómo te hablas? ¿Qué permites? ¿Qué toleras? ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres? O incluso, ¿qué versión de ti alimentas todos los días? Porque al final puedes hacer rituales de abundancia y seguir viviendo desde la mentalidad de la escasez. Puedes pedir amor y seguir aceptando relaciones que te rompen cada día. La identidad siempre se manifiesta más fuerte que el deseo. Por eso las personas que transforman su vida de verdad no cambian solo pensamientos, cambian todo en su interior. Tip número 3. Tu sistema nervioso importa más de lo que crees. Esto es muy real y casi nadie lo explica, cariño. Hay personas que no bloquean lo que desean por falta de fe. Lo bloquean porque su cuerpo no se siente seguro recibiéndolo. Por ejemplo, alguien puede querer amor sano y sentir aburrimiento cuando aparece estabilidad. Alguien puede querer dinero, por ejemplo, y entrar en ansiedad cada vez que tiene una oportunidad grande.
O incluso alguien puede querer éxito y sabotearse por miedo a exposición o fracaso. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado al caos y no a la calma. Entonces, para mí el tip real que te voy a estar dejando es que tienes que trabajar tu regulación emocional, dormir mejor, bajar estrés, escuchar tu cuerpo, poner límites, tener espacios de silencio e incluso llorar lo que no has llorado. Eso también es manifestación, porque un sistema nervioso en guerra interpreta incluso lo bueno como peligro. Último tip número 4. Deja de perseguir señales constantemente. Mirar tarot compulsivamente, buscar sincronías cada hora, preguntar 1000 veces, ¿va a pasar? Necesitar confirmación todo el tiempo. Eso no fortalece la intuición, la debilita. Porque cuando entras en hipercontrol espiritual, pierdes conexión contigo misma. Y aquí hay una gran verdad súper incómoda, y es que muchas veces no buscas señales porque confías, las buscas porque tienes miedo. La intuición suele sentirse tranquila. En cambio, la obsesión necesita un ruido constante. Haz espacio, cariño, para escuchar tu vida real y no solo los símbolos. ¿Sí, cariño? Sobre todo, hay una acción que también es muy espiritual cuando queremos manifestar algo. Y te voy a dejar esto y ya está, se acaba el video, ¿sí? Esto hay que decirlo muchísimo más. Manifestar no es esperar inmóvil, cariño. Puedes visualizar abundancia, pero también necesitas enviar propuestas. Estudiar, moverte, abrirte, tomar decisiones. Puedes pedir amor, pero también necesitas dejar de volver donde te rompes. La energía abre caminos y la acción los atraviesa. Muchas veces el universo responde después de que das el paso y no antes. ¿Sí, cariño? La vida empieza a cambiar de verdad cuando dejas de intentar manifestar para demostrar que vales. Y empiezas a construir una vida que se sienta alineada contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, déjame un comentario. Un besito, hasta la próxima.